Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo resolver el cubo de Rubik 3×3 y os voy a enseñar a resolverlo con el método de principiantes. Entonces, pues con pocos algoritmos lo vamos a aprender a resolver sin ningún tipo de problema. Para los que no estén familiarizados con el cubo, vamos a ver los tipos de piezas que tiene. El cubo 3×3 tiene tres tipos de piezas. Unas de ellas son los centros, que son estas de aquí, que no se desplazan alrededor del cubo. El cubo gira en torno a las caras y las caras giran en torno a los centros. Entonces estas piezas no se desplazan, simplemente giran sobre sí mismas. Entonces los centros son los que nos van a determinar el color de cada cara. Después tenemos las aristas, que tenemos dos centros del cubo y estas piezas tienen dos colores y pueden tener dos posiciones. Pueden estar así o pueden estar en la posición contraria, girada a 180 grados. Y por último tenemos las esquinas, que son estas piezas de aquí que tienen tres colores y al tener tres caras pues pueden tener tres posiciones diferentes. Vamos a ver la notación que vamos a utilizar en los algoritmos, ya que aunque vamos a utilizar pocos algoritmos pues nos va a servir para familiarizarnos con la notación, ya que la notación para los algoritmos nos va a servir tanto para este cubo como para el 2×2, para algunos otros cubos, el 4×4, el 5×5, que se utiliza pues la misma notación para los algoritmos. Entonces, pues bueno, si todavía no sabéis resolver este cubo, pues es interesante que aprendáis a utilizar esta notación. Entonces, a cada cara la vamos a llamar por una letra y esa letra va a ser pues la inicial del nombre de cada cara en inglés, ya que es la notación que se utiliza pues en el mundo de los cubos. Entonces la cara superior, que es esta de aquí, la vamos a llamar U, la cara de abajo la vamos a llamar D, la cara que tenemos enfrente la vamos a llamar F, la de detrás la vamos a llamar B, la de la izquierda la vamos a llamar L y la de la derecha la vamos a llamar R. Entonces, ¿la notación en qué consiste? Pues la notación nos va a decir la cara que vamos a girar y en qué sentido la vamos a girar. Podemos hacer tres tipos de giro. Por ejemplo, si cogemos la capa superior, este giro, que sería un giro de 90 grados en sentido horario, sería U. Y esta cara, girándola en sentido antihorario 90 grados, sería U'. Y por último, si giramos esta capa dos veces, hacemos un giro de 180, esto va a ser 2U. En los giros dobles no nos importa hacerlo por la derecha o por la izquierda, ya que el resultado es el mismo. Una vez visto esto, tenemos que tener cuidado a la hora de identificar la notación en las diferentes caras. Como os he dicho aquí, esto sería un giro positivo, sería una U, y esto sería una U'. Entonces en la cara frontal sería igual, esto sería F y esto sería F'. En la cara L, esta sería L y esto sería L'. En la cara R, esto sería R y esto sería R'. En la cara de abajo, para no liarnos, pues simplemente nos ponemos la cara de abajo delante y lo pensamos. Entonces pues vemos que esto sería en sentido horario, esto sería D y esto sería D'. Y con la cara de detrás igual. Esto sería lo que nos tenemos que imaginar, es que la cara de atrás nos la ponemos delante y hacemos lo mismo. Esto sería B y esto sería B'. Entonces si lo cogemos en esta posición, pues la B sería esto de aquí y esto sería B'. Entonces, teniendo esto claro, la notación de las caras y cómo identificamos un giro horario, antihorario doble, pues ya con esto vamos a poder resolver el cubo sin ningún tipo de problema. Así que nada, vamos a deshacer el cubo y vamos a empezar con el tutorial. Bien, el método de resolución de principiantes lo que hace es hacer el cubo por niveles. Entonces, primero vamos a hacer esta capa de aquí abajo, después vamos a hacer esta capa de aquí en medio y por último vamos a hacer la capa superior. Ese va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Yo siempre suelo empezar por la cara blanca. Os animo a que si vais a empezar a aprender a resolver cubos, lo resolváis siempre por la misma, ya que así os va a ser después, cuando tengáis un poco de práctica, os va a ser más fácil identificar las piezas. Entonces, bueno, yo voy a empezar por la blanca, ya que cuando yo aprendí a resolver el cubo de Rubik, aprendí a resolverlo por la blanca, y os voy a enseñar lo que hay que hacer. El primer paso va a ser hacer la cara blanca. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser una cruz. Vamos a intentar colocar estas cuatro aristas de color blanco. Y el color de la arista de aquí tiene que coincidir con el centro también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para hacer eso, vamos a dejar la cara blanca abajo y nos vamos a venir aquí, a la opuesta, que es la amarilla. Y vamos a intentar poner aquí aristas blancas. Lo vamos a hacer sin algoritmos, por ejemplo. Aquí tenemos una arista blanca. Simplemente si hacemos un giro así, ¿veis? Ya en el centro blanco, en el centro amarillo, en la capa amarilla, ya tenemos un blanco. Ahora vamos insertando las demás sin deshacer las que ya tenemos puestas. Por ejemplo, aquí tenemos otra, ¿veis? Simplemente hacemos así y ya tenemos otra blanca. Por ejemplo, aquí tenemos otra. Para subirle aquí, ¿cómo lo podríamos hacer?
pues simplemente, por ejemplo, hacemos un giro de la capa frontal, ¿veis? Y ya podemos hacer lo mismo que antes, podemos hacer así. Vamos a tener cuidado porque como veis aquí, si lo hacemos así, vamos a quitar esta, entonces simplemente la apartamos, ¿veis? Y ahora hacemos así y la tenemos insertada. Y aquí por último tenemos la otra blanca, la vamos a poner en este lado, que es el único hueco que nos queda, y podemos hacer así. Para apartar esta de aquí, dejamos este hueco libre y hacemos así. ¿Veis? Y ya tenemos 4 blancas. Entonces ahora, una vez tengamos las 4 blancas aquí, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en el color este de aquí. Entonces vamos a intentar que este color coincida con el centro. Aquí no nos coincide, si giramos la capa así, ya nos coincide el color de esta arista con el centro. Pues una vez que nos coincida, hacemos un giro de la capa de 180 grados para llevarnos hacia abajo. Y como veis, ya hemos insertado la primera arista blanca en la cara blanca y nos coincide este color con el centro. Entonces esta es la posición que necesitamos para colocar las aristas. Vamos con las demás. Aquí por ejemplo tenemos esta que coincide el color, pues la llevamos hacia abajo. Así. Esta nos coincide el color también, la llevamos hacia abajo. Y esta también nos coincide el color con el centro, pues la llevamos hacia abajo. Y como veis, ya tenemos la cruz resuelta y las aristas coinciden con el color de los centros. Entonces el segundo paso va a ser colocar las 4 esquinas blancas y lo tenemos que colocar en su posición correcta y con el blanco hacia aquí. Entonces, como hicimos antes, ya sabemos que esta es la cara blanca, pues la dejamos abajo y vamos a buscar en la capa amarilla esquinas blancas. Vamos a mirar, por ejemplo aquí tenemos una. Vemos que esta es blanca, naranja y azul. Pues vamos a intentar, girando esta capa, colocar esta pieza encima de la posición donde debería ir. Por ejemplo, esta pieza debería de ir aquí, ¿no? Veis que aquí está la posición de la pieza blanca, naranja y azul. Pues vamos a poner justo encima la pieza, girando la capa de arriba. ¿Veis? Esta pieza ya la hemos colocado encima de su posición, que es esta de aquí. Entonces ahora vamos a analizar la situación. Lo que nos interesa para poder insertarla abajo es que el blanco esté o a la izquierda o a la derecha. No nos interesa que esté arriba. Cuando esté arriba ya veremos lo que vamos a hacer, pero en principio nos interesa tener la blanca o a la izquierda o a la derecha. La colocamos encima de la posición donde tiene que ir y en este caso, como el blanco está a la izquierda, vamos a subir la capa izquierda. Lo que hacemos es coger esta posición y subirla a la capa de arriba girando la capa que nos indica el color blanco. En este caso, como es el color blanco en la izquierda, pues subimos la capa izquierda hacia arriba. Y ahora esta pieza la insertamos en su lugar. Como veis, ya nos coincide y ahora devolvemos el giro. ¿Veis? Ya hemos insertado la primera esquina. Vamos con otra. Vamos a buscar por arriba. Mirad, aquí tenemos otra. Tenemos la blanca, naranja y verde. La vamos a poner encima de la posición donde va. En este caso, iría aquí. ¿Veis? Blanco, naranja y verde. La ponemos encima y vemos dónde está el blanco. En este caso el blanco vuelve a estar a la izquierda, pues subimos la capa izquierda, la insertamos en su posición y deshacemos el giro. ¿Veis? Ya tenemos otra insertada. Vamos con otra, por ejemplo aquí vamos a tener el caso que os he dicho antes. Tenemos blanco, rojo y azul. Lo ponemos encima de la posición donde va, que sería aquí, blanco, rojo y azul. Y como vemos no tenemos el blanco ni a la izquierda ni a la derecha, lo tenemos arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a insertar? Pues si lo tenemos con el blanco arriba, vamos a intentar insertarla desde cualquiera de los dos lados, desde la izquierda o desde la derecha. Como hemos hecho ya desde la izquierda, vamos a intentarlo otra vez. Lo insertamos desde la izquierda, ¿veis? Y la bajamos y vemos que no nos coincide el color, la tenemos mal orientada. Pues simplemente la volvemos a sacar desde el sitio donde la hemos metido y ahora la apartamos. Y devolvemos el giro. Y ahora, como veis, ya se nos ha quedado el blanco a uno de los dos lados, que es lo que nos interesaba al principio. Pues la volvemos otra vez encima de la posición donde debería de ir. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Como tiene el blanco a la izquierda, subimos la capa izquierda, insertamos y bajamos. ¿Veis? Y ya tenemos otra esquina más. Vamos con la última. Ah, mira, ya se nos ha quedado, la última se nos ha quedado, pero vamos a ver el último caso. Por ejemplo, así. ¿Veis que se nos queda el blanco a la derecha? Pues hacemos lo mismo. Blanco, naranja y verde iría en esta posición. La ponemos encima de la posición donde tiene que ir, o sea, aquí. Y para insertarla aquí, pues analizamos la situación. Como tenemos el blanco a la derecha, pues subimos la capa derecha. Subimos, insertamos, ¿veis? Ya nos coinciden los colores y devolvemos el giro. Y como podéis ver, ya tenemos la primera capa resuelta. Tenemos la primera capa con las aristas y las esquinas y las aristas coinciden con los centros. Hasta ahí vamos bien, así que ahora le damos la vuelta al cubo y ahora nuestro siguiente paso va a ser resolver esta capa intermedia. Vamos a meter esta arista, esta y esta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser buscarlas en la capa de arriba e ir insertándolas.
Para ello nos vamos a poder encontrar con dos casos diferentes. En el caso en el que una arista la tengamos que insertar hacia la derecha o la tengamos que insertar hacia la izquierda. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues por ejemplo, vamos a coger esta, que es naranja y azul, y vamos a ver el color que tenemos en la cara frontal. El de arriba no nos importa, el de la cara frontal es azul. Pues vamos a intentar que coincida este con el centro azul. Buscamos el centro azul, ¿veis? Y ya la tenemos ahí. Una vez que nos coincide el color de la arista con el centro, vemos hacia dónde la tenemos que insertar. En este caso, si nos coincide el color, ¿veis? Lo tenemos que insertar hacia la izquierda. Entonces, para insertarlo hacia la izquierda, lo vamos a hacer con el siguiente algoritmo. Os lo voy a dejar aquí abajo escrito mientras, pero os voy a explicar cómo funciona el algoritmo para que así os sea más fácil memorizarlo o por lo menos comprenderlo. Entonces, para insertarla a la izquierda, la apartamos a la derecha y subimos la posición donde la queremos insertar, que es esta. Y ahora devolvemos lo que hemos hecho. Como esta al principio la giramos hacia la izquierda, pues ahora la giramos hacia la derecha. Y como esta capa antes la movimos hacia arriba, ahora la movemos hacia abajo. Y como veis, ya tenemos aquí la arista con la esquina formada. Entonces ahora, ya que tenemos este grupo de dos piezas, lo vamos a insertar donde va. ¿Dónde va? En esta parte de aquí. Pues la insertamos en su sitio. ¿Veis que ya nos encaja? Vamos a apartarlo hacia abajo. Ahora esto lo dejamos como estaba y devolvemos el giro. ¿Veis? Hemos formado este grupo de dos piezas y lo hemos insertado. Ahora vamos a ver el algoritmo contrario de insertarlo a la derecha. Aquí estoy viendo que tenemos otra, que es una roja y azul. Hacemos que coincida este color con el centro, en este caso hacemos así, ¿veis? Y ahora vemos que hay que insertarla a la derecha, tendría que ir en esta posición. Pues ahora el algoritmo es exactamente igual, lo voy a dejar también aquí abajo, pero al sentido contrario, es decir, si la tenemos que insertar a la derecha, pues la movemos para allá, para la izquierda, subimos la posición donde tiene que ir y ahora hacemos los movimientos contrarios. Si antes la movimos hacia allá, pues ahora la devolvemos hacia aquí. Y esta capa antes la subimos hacia arriba, pues ahora la bajamos. ¿Veis? Y ya tenemos el grupo de dos formado. Y ahora lo insertamos igual que antes. ¿Este grupo dónde va? Aquí. Pues lo insertamos. ¿Veis? Y ahora para poder devolver este giro, para dejar esto hecho, esto lo vamos a apartar. Volvemos a girar esta para dejar esto como estaba. Y volvemos a girar esta capa para dejar esto como estaba. Y ya tenemos nuestras dos primeras aristas insertadas. Vamos con la tercera. Por ejemplo esta, que es verde y naranja. Vamos a buscar que coincida esta arista con el centro verde. Esta la insertamos aquí. Pues otra vez igual, si la insertamos a la derecha, la movemos hacia la izquierda, subimos la posición y devolvemos lo que hemos hecho. La traemos otra vez a la derecha y bajamos. Y ya tenemos este grupo de dos. Lo insertamos en su sitio, apartamos, devolvemos este giro y devolvemos este. Y ya lo tenemos ahí. Y vamos con la última, que es la verde y roja. Hacemos coincidir el color de la arista con el centro y la insertamos en este caso a la izquierda. Pues si la insertamos a la izquierda, la apartamos a la derecha, subimos la posición donde la tenemos que colocar y deshacemos lo que hemos hecho. Esta la movemos hacia la izquierda y esta hacia abajo. Ya tenemos el grupo, lo insertamos en su sitio, lo escondemos y ahora devolvemos esto y devolvemos esto. Y como veis, ya tenemos nuestras dos primeras capas resueltas. Este es uno de los casos que os podéis encontrar más raros a la hora de resolver esta capa, que por ejemplo os pasa esto, que tenéis una arista en su posición pero está mal orientada, está girada a 180 grados. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues es muy fácil, simplemente cogemos una arista cualquiera de la capa de arriba, nos da igual cuál, y la insertamos aquí. Entonces, al meter aquí una pieza que esté mal, esta va a salir. Por ejemplo, vamos a insertar esta aquí, con lo que hemos visto ya. ¿Veis? Y ya tenemos la roja y verde arriba. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que coincida con el centro. Ahí la tenemos. Y ahora la tenemos que insertar a la derecha, pues con el algoritmo que hemos visto antes. Ya la tenemos insertada. Pues ya tenemos la mayor parte del cubo hecho. Ya tenemos dos capas. Vamos con la última, que es lo más laborioso. Y para resolver la última capa vamos a utilizar un solo algoritmo. Y ese algoritmo lo vamos a repetir varias veces para resolver todos los casos. El primer caso que nos podemos encontrar a la hora de este siguiente paso, que es hacer la cruz amarilla. En este caso no nos interesa que coincidan con el centro, simplemente nos interesa que estas cuatro aristas sean amarillas. Entonces, para hacer eso nos vamos a encontrar tres casos diferentes. Uno de ellos es este, en el que tenemos una línea. Entonces, para resolver este caso, cogemos el cubo en esta posición con la línea en horizontal y hacemos este algoritmo.
¿Veis? Y ya tenemos la cruz resuelta. El segundo caso es este, en el que tenemos una L. Entonces, para resolver este caso lo vamos a hacer con el mismo algoritmo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la posición en la que tenemos el cubo. En este caso tenemos aquí la L, la ponemos con una bien aquí a la izquierda y la otra bien aquí atrás. Y en esta posición hacemos el mismo algoritmo que antes. Entonces, como veis, con esto conseguimos volver al caso de antes en el que tenemos una línea. Y ahora volvemos a repetir el algoritmo. Y ya tenemos la cruz resuelta. Y el último caso que nos podemos encontrar es este de aquí, en el que no tenemos nada, solamente tenemos el centro. Entonces, para resolver este caso, volvemos a aplicar el mismo algoritmo que antes, pero ahora lo tenemos que aplicar más veces. Entonces, da igual la posición en la que tengamos el cubo, aplicamos el algoritmo una vez. Nos queda el caso de L. Ponemos la L en esta posición y hacemos otra vez el algoritmo. Y nos queda el caso de la línea. Y ahora volvemos a hacer el algoritmo. Y ya tenemos el cubo resuelto. Ya tenemos la cruz resuelta. Entonces el siguiente paso va a ser colocar estas aristas en su posición correcta. Hemos dicho que lo primero era que fueran amarillas, pero ahora nos interesa que también coincidan estos colores de la arista con los centros. Entonces aquí nos vamos a poder encontrar dos casos diferentes. El primer caso, vamos a tener dos aristas, girando esta capa arbitrariamente, nos vamos a fijar y vamos a tener dos aristas que coinciden con los centros. Por ejemplo, esta aquí en este caso nos coincide con el centro y esta nos coincide con el centro. ¿Veis? Esta no coincide y esta no coincide. Entonces, para resolver este caso, nos ponemos una que tengamos bien delante nuestra y la otra que tengamos bien aquí a la izquierda. Cogemos el cubo así y hacemos este algoritmo. ¿Veis? Y ahora ya simplemente volvemos a dejar las aristas bien y ahora comprobamos, ¿veis? Que nos quedan todas las aristas bien colocadas. Y el segundo caso que nos podemos encontrar es este, en el que nos ponemos a girar la capa de arriba y vemos que tenemos una bien, tenemos otra mal, tenemos otra bien y tenemos otra mal. Es decir, tenemos dos bien opuestas. Entonces, cuando tenemos las dos bien opuestas, vamos a resolverlas con el mismo algoritmo. Simplemente nos colocamos las que están bien, una delante y otra atrás. Hacemos el algoritmo que hemos visto antes. Y ahora, si os fijáis, nos vuelve a quedar el primer caso, que tenemos dos bien que son contiguas. Entonces nos volvemos a poner el cubo igual que antes, una bien delante y una bien a la izquierda, y hacemos otra vez el algoritmo. ¿Veis? Ahora ya dejamos las cosas como estaban y ya tenemos todas las aristas en su sitio. El siguiente paso va a ser colocar las esquinas en su sitio, sin que nos importe la orientación, da igual que estén mal orientadas, simplemente nos interesa que estén en la posición que queremos. Entonces aquí nos podemos encontrar tres casos diferentes. El primer caso es que no tengamos ninguna bien, como es este que me ha quedado a mí. Entonces vamos a coger el cubo en cualquier posición y os voy a enseñar solamente un algoritmo. Es verdad que para resolver este caso podemos aprendernos dos. Uno de ellos nos gira tres esquinas en sentido horario y otro nos gira tres esquinas en sentido antihorario, pero con solamente uno lo podemos repetir varias veces hasta que se nos resuelva. Entonces, cuando no tenemos ninguna, nos ponemos el cubo en esta posición y hacemos este algoritmo. Y ahora vamos a tener una bien solamente, nos vamos a fijar en el cubo. Bien, y ahora como podemos ver aquí, solamente nos ha quedado una bien. Está en su posición, esta es amarilla, verde y naranja, está en su posición, no está bien orientada, pero está en su posición. Y ahora pues solamente nos queda colocar las otras tres en su posición. Vamos a analizar la situación y vamos a ver qué es lo que tenemos. Por ejemplo, aquí vemos que aquí hay una amarilla, naranja y azul, esta va aquí, esta va aquí y esta va aquí. Entonces, tenemos que permutar tres esquinas y tenemos que permutar tres esquinas en sentido horario, es decir, esta aquí y esta aquí. Entonces, el algoritmo que hemos visto antes, si cogemos el cubo en esta posición, esta esquina no la toca y nos gira estas tres, nos permuta estas tres esquinas en sentido horario. Entonces, si lo hacemos en esta posición, vamos a tener ya todas las esquinas colocadas en su sitio.
¿Veis? Como podemos ver aquí, ya tenemos esta en su posición, esta también, esta también y esta también. Y vamos a ver el último caso. Aquí, por ejemplo, vemos que esta la tenemos en su posición, esta no y esta no. Solamente tenemos una bien. Pues como hemos dicho que el algoritmo esta no la toca, la dejamos aquí y vemos qué pasa con las otras tres. En este caso esta es amarilla, naranja y azul. Esta vemos que va aquí. Esta va aquí y esta va aquí. Entonces en este caso tenemos que permutar las tres en sentido antihorario. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar el mismo algoritmo que antes, pero en vez de aplicarlo una vez, lo vamos a aplicar dos veces. ¿Veis? Ahora ya se lo aplico otra vez, esta viene aquí, esta aquí y esta aquí. Y ya nos vuelve a quedar resuelto. Bien. Entonces ya tenemos todas las esquinas en su sitio. Y ahora el último paso para resolver el cubo de Rubik es orientar las esquinas. Ya están en su sitio, ahora lo que nos queda es colocarlas con el amarillo hacia arriba. Solamente vamos a ver un algoritmo, que es un algoritmo muy sencillo, y lo que va a hacer va a ser girar las esquinas en sentido antihorario. Entonces con ese mismo lo vamos a ir aplicando en todas las esquinas que tengamos mal orientadas y nos va a quedar el cubo resuelto. Cuando ya tenemos todas las esquinas en su sitio, podemos encontrarnos varios casos. Podemos encontrarnos dos esquinas que estén por orientar o que tengamos tres esquinas que necesitemos orientar en un sentido o en otro, no nos importa. Lo vamos a resolver siempre igual. El algoritmo va a funcionar de la siguiente forma, y es que esta esquina que tenemos aquí delante nos la va a permutar en sentido, nos la va a girar en sentido antihorario. Entonces cogemos el cubo así, nos colocamos en esta esquina, en esta posición, la pieza que queremos girar y hacemos con la capa derecha hacia abajo en sentido antihorario, con la capa de abajo en sentido antihorario y ahora la de arriba en sentido horario y la de abajo en horario. Y hacemos esto dos veces, antihorario, antihorario, horario y horario. Cuando lo hacemos dos veces vemos cómo está la esquina. ¿Que nos ha quedado resuelta? Pues ponemos en esta misma posición otra esquina que no esté bien girada, por ejemplo esta de aquí, la ponemos aquí y aplicamos el algoritmo otra vez. Esta antihorario, antihorario, horario y horario. Lo hacemos dos veces, antihorario, antihorario, horario y horario. Y analizamos cómo nos queda. Sigue estando mal orientada, pues eso significa que lo tenemos que volver a hacer. ¿Veis? Y ya nos queda el cubo resuelto. Os voy a poner otro caso posible. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos todas las esquinas en su sitio. Una la tenemos bien orientada y las otras tres las tenemos que orientar. Pues hacemos lo mismo. Nos ponemos aquí una cualquiera que tengamos que orientar en esta posición y hacemos el algoritmo. Antihorario, antihorario, horario y otra vez antihorario, antihorario, horario y horario. No nos queda bien orientada, lo volvemos a repetir. ¿Que ya nos queda bien orientado? Pues vamos con otra, ponemos aquí otra que esté mal, por ejemplo esta. La ponemos aquí y hacemos el algoritmo. ¿Que nos queda mal? Lo volvemos a repetir. Es siempre lo mismo, el mismo algoritmo y de la misma forma. ¿Que nos queda bien? Pues ponemos aquí otra que esté mal, que es esta de aquí, la ponemos en su sitio, ahí, y aplicamos aquí el algoritmo. Una vez, y si vemos que nos queda mal, como en este caso, pues lo volvemos a repetir. Y como podéis ver ya, nos queda el cubo completamente resuelto. Y bueno, y hasta aquí el tutorial del cubo de Rubik 3×3. Ya no tenemos más casos posibles, como veis, yo creo que es muy sencillo, os lo he intentado enseñar con pocos algoritmos, para que no tengáis que memorizar mucho. Lo interesante sería pues eso, que aprendéis a reconocer las piezas. Por eso, como os he dicho al principio, lo interesante es que siempre aprendéis a resolver el cubo desde la misma capa, que siempre hagáis la misma cruz. Si empecéis por hacer la cruz blanca, que siempre hagáis la blanca, porque para la principiante pues os va a resultar mucho más sencillo identificar las piezas y colocarlas. Y después eso, como habéis visto, pues con pocos algoritmos lo podemos resolver sin problema. También es interesante, aunque es un tutorial de principiante, pues es interesante que aprendáis a utilizar la notación, que aprendáis a leerla, ya que os va a servir, pues si os gusta el mundillo este de los cubos, pues os va a servir para aprender a resolver otros cubos más complicados. Y así que nada, esto es todo. Hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, pues dejadme un me gusta, que me motiva a seguir subiendo vídeos. Y bueno, y si os ha quedado alguna duda de algún caso que no os quede claro, pues bueno, me lo podéis escribir en los comentarios, que siempre estoy atento y os respondo. Y así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo.